¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a hacer un recuento, un balance sobre la generación de empleo en las entidades federativas del país. Por supuesto, evidentemente es un tema que hemos venido trabajando, compartiendo con la audiencia de Ecoeconómico y, bueno, mes a mes salen nuevas cifras. Hay lecturas, evidentemente, sobre las condiciones del mercado laboral formal en el país y, bueno, vamos viendo finalmente la perspectiva de cierre del 2025 en este tema que nos parece fundamental, sobre todo en miras, o con miras, mejor dicho, del fortalecimiento del mercado interno mexicano. Sin duda es el escenario actual en México tiene desafíos externos relevantes. El escenario está muy marcado, digamos, por la parte que tiene que ver fundamentalmente con las políticas proteccionistas de Donald Trump y la instrumentación de aranceles a los productos de importación de origen mexicano y que de alguna manera la economía mexicana ha resistido y ha mostrado resiliencia en la parte central de su economía y la creación de empleos ha sido favorable. En este contexto complejo que ha marcado el 2025 a raíz de esta condición o decisión de política pública de parte del gobierno estadounidense. De acuerdo a los datos dados a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cifras en los primeros 11 meses de este año han sido positivas, diríamos ese es el balance a secas, han sido favorables en términos de la producción de empleo en el país. Han habido en esta, digamos, en esta perspectiva o en esta dimensión que la mejoría de los puestos de trabajo junto a la mejoría también de los ingresos de los cotizantes en el Seguro Social, al efecto que han tenido los programas sociales en el país y al impacto de las remesas familiares, pues sin duda han fortalecido o son elementos de fortalecimiento del mercado interno de México. Sin duda, eso es un componente relevante en el análisis que aquí lo hemos subrayado, lo hemos insistido, no perder de vista. Sin embargo, también hemos hecho referencia de manera permanente en los análisis que compartimos con ustedes, que la creación de empleo en el país, en el marco de las entidades federativas, pues ha sido muy desigual, muy dispareja. Hay heterogeneidad en la creación de empleo y por lo tanto el empuje que tienen las fuentes de trabajo en el país, pues evidentemente hay entidades que avanzan, pero son pocas, diríamos, en este sentido, pero la mayor parte se queda atrás. Esto es también parte del análisis que el día de hoy queremos compartir con ustedes. En el análisis global de los 11 primeros meses de este año, es decir, de enero a noviembre del presente año, en el país se crearon en números redondos 22.8 millones de nuevos puestos laborales en el país, que con respecto al mes de diciembre, estamos haciendo la contabilidad de 11 meses, en el país se crearon casi 600,000 puestos laborales en el país, lo que implica que de enero a noviembre
el crecimiento que ha observado la planta laboral formal en el país fue de 2.7%. De este total de 22.8 millones de trabajadores afiliados al Seguro Social, el 94% fueron puestos permanentes, trabajos permanentes, y el 6% fueron eventuales, urbanos y del campo. Sí, la estructura laboral, esto nos indica este resultado de que buena parte del mercado de trabajo son el sustento que tiene que ver con la permanencia de los trabajos formales que le dan certidumbre al trabajador en términos de su condición laboral, en términos de ingreso y en términos del mejoramiento de sus familias. Eso es la importancia de lo que acabamos de establecer a partir de la información oficial disponible. Y el otro tema está vinculado a qué pasa en las entidades federativas del país. En el mes de noviembre se crearon en el país 48.595 empleos formales, pero obviamente diríamos si sustraemos de esta contabilidad o de este recuento a la Ciudad de México, porque concentró específicamente en el mes de noviembre el 67.5% de este total de más de 48,000 puestos laborales generados en el país. Si quitamos la Ciudad de México, repito, porque es un dato que podríamos establecerlo desde el punto de vista estadístico, atípico, pero tenemos 3 entidades que son claves en esta estructura de resultados, en la participación de las entidades federativas en la generación de empleo, en el empleo nacional. Jalisco, 20.9% es su participación en el mes de noviembre. Puebla con el 20.7%, Sinaloa con el 17.8% y Nuevo León con el 16.3%. Esas 4 entidades, diríamos, en el mes de noviembre, agregando a la Ciudad de México, pues es el centro de la generación de empleo formal dentro del cuadro que ustedes ven de estas 10 entidades que son el top 10 en creación de empleo durante el mes de noviembre. Cuando hacemos el recuento de los 11 meses, es decir, de enero a noviembre del presente año, el total, lo comentábamos, son cerca de 600,000 puestos laborales generados en el país en los 11 meses de referencia. Y bueno, digamos, la Ciudad de México se cuece aparte, participa con el 36.4% del total nacional. Y aquí vienen las entidades que son las motoras de la expansión de las fuentes de trabajo en el país. El Estado de México con el 24.4% del total nacional, Nuevo León con el 10.4% y Jalisco con el 8% del total nacional. Sí, vean ustedes, prácticamente aquí tendríamos una concentración de cerca del 60% de la creación de empleo en el periodo que estamos señalando en el país. Esta es lo que estamos marcando como la condición heterogénea de la creación de empleo, cómo se concentra la creación de empleo, cómo pocas entidades federativas se convierten en la fuente fundamental en la creación de trabajo permanente, como lo vimos en la estructura de trabajo, en la estructura laboral, y eso pues hace que una buena parte de las entidades federativas pues no sean tan partícipes de manera significativa en la estructura de trabajo en México. Y ponemos como ejemplo, siempre tratamos de concretar, de revisar en lo específico lo que sucede en Michoacán. Michoacán es una de las entidades que tiene ciertas debilidades, complejidades en su mercado de trabajo formal,
Y si revisamos en el balance de estos 11 meses, de enero a noviembre del 2025, en Michoacán se crearon 495,000 fuentes de trabajo en el estado. Fueron los que se crearon. Significa un aumento de 4,730 empleos producidos durante este periodo, un incremento de enero a noviembre de 1%. Es evidente que se ha desacelerado la creación de fuentes de trabajo en el estado. De este total, de esos 495,000 puestos formales creados en el estado, el 94% fueron permanentes y el 6% fueron eventuales, urbanos y del campo. Digamos, una parte importante es de que la mayor parte de esta creación de empleo que se ha dado en Michoacán, pues fortalece la permanencia, la certidumbre en los trabajadores, en su ingreso y en las condiciones económicas y sociales de las familias, porque estamos hablando que la mayor parte de producción de empleo es permanente. Es un elemento que no podemos perder de vista. Cuando, digamos, revisamos históricamente, es un cuadro muy complejo, pero vale la pena compartirlo con ustedes porque nos permite ver una perspectiva. Miren, en noviembre de este año, decíamos específicamente, se perdieron 2,830 empleos en el mes de noviembre en Michoacán. Esto significa que es el reporte más bajo o el resultado más bajo prácticamente del 2018. Ahí van a ver dos líneas amarillas que nos permite evaluar esta perspectiva histórica. Lo que nos está mostrando es, repito, que el mercado laboral en el estado ha sido lento durante este mes específico. De hecho, Michoacán ocupa el lugar 26 nacional en el registro o en los resultados correspondientes al mes de noviembre. Cuando hacemos el recuento de los 11 meses, de enero a noviembre del presente año, Michoacán generó 4,730 puestos formales, como ya lo reportamos en el balance global. Esto significa que este monto es de los más débiles desde el 2020, es decir, en el periodo de la pandemia, que se crearon prácticamente 500 puestos laborales en Michoacán. Confirma con esta información esto que comentamos, es decir, hay una desaceleración muy pronunciada en la creación de fuentes de trabajo permanentes en el estado. Michoacán en este recuento ocupó la posición 18 a nivel nacional. Y cuando vemos, bueno, qué sectores específicos tuvieron influencia, incidencia en la creación de empleo durante el lapso que estamos hablando, de enero a noviembre. Y está muy claro, ahí también pueden ver en este cuadro, digamos, en la parte del sector de comercio y servicios, particularmente el comercio, pues es el que mayormente participa, es una fuente clave, este sector, en la creación de empleo en este lapso. Estamos hablando que se creó prácticamente el 80% del total del empleo generado. El segundo sector importante es la industria de la construcción, como lo podemos también observar, y bueno, un sector que, digamos, colabora, contribuye de manera negativa, porque hay pérdida de empleo, el sector del campo, el sector rural, porque se pierden en el recuento de estos 11 meses 3,716 empleos en el sector rural de Michoacán. Pues ahí están muy claras, las debilidades del resultado, del recuento, del balance de estos 11 meses en los sectores específicos a los cuales hacemos referencia.
Hay, evidentemente, derivado de este análisis puntual, conclusiones muy claras en este sentido. Está muy claro que a nivel nacional el empleo va a tener un registro positivo, así lo estamos evaluando, es decir, va a haber una generación de empleo en el 2025 superior a la del 2024. Estarían generándose poco más de 215,000 empleos formales en el país. Este dato es importante porque va encaminado a lo que señalamos inicialmente. Eso contribuye específicamente al fortalecimiento del mercado interno. Evidentemente, no habría que perder de vista que la Ciudad de México es motora, ¿no? Es el motorcito que genera la parte más sustantiva, la parte más relevante en la creación de empleo, el 43% del total nacional producido durante estos 11 meses. Y en Michoacán, con pasos lentos, ¿no? con digamos, un proceso mucho más modesto en términos de fuentes de trabajo, también no va a ser un año tan negativo en función del contexto que estamos estableciendo. Es decir, hay complejidades derivados de los factores externos, particularmente a los cuales hacemos referencia, y sin embargo, así lo consideramos, Michoacán va a tener un cierre, digamos, positivo, quizás no con la fortaleza que se quisiera o lo que está demandando el mercado de trabajo en el Estado, pero por lo menos yo así lo dejaría, es un resultado favorable que contribuye también a ir mejorando las condiciones del mercado interno, de los ingresos de las familias de los michoacanos y de las condiciones del bienestar específico de cada una de las familias del Estado. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Económico, el espacio que te mantiene al tanto sobre los desempeños de los fundamentales económicos del país. Recuerda, cuídate mucho. Si puedes, de manera voluntaria y altruista, dona sangre.